Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Hockenheimring en la categoría Spotlight, que esta semana tuvimos el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio del 2017 que todos pudimos modificar y personalizarlo para sacar el mejor rendimiento. Así que vamos a iniciar desde atrás de la parrilla en la posición 19ª y ya te voy a mostrar el rendimiento de esta modificación que saca todo lo mejor de este coche. La verdad es que es fenomenal, tiene muy buena potencia de serie, así que no fue nada complicado poderlo ajustar. Adicionalmente tiene muchísima estabilidad, considerando que es un coche relativamente pesado, siendo un sedán deportivo, y ya te voy a mostrar el rendimiento. Ok, a diferencia de todos mis compañeros en la parrilla, yo le instalé gomas deportivas, no de carreras, deportivas, porque no necesitaba más. La verdad es que tiene tanta estabilidad el coche que lo que más me enfoqué fue en la suspensión y en la potencia. Así que mira nada más como muy pronto pisamos a fondo el acelerador, ya estamos escalando varias posiciones. Ahora nos ponemos acá detrás de la 13ª y empiezan los empujones, no me esperaba menos, sobre todo en ese corte que es tan complicado y adicional está lloviendo, todo el asfalto está totalmente mojado. Y eso también complica bastante la situación. A pesar de que nosotros tenemos gomas deportivas, como ya te acabo de mencionar, no perdemos adherencia en la lluvia, porque las gomas deportivas son para todo terreno, para todo tipo de circunstancias. Eso también favorece bastante. Uy, ahí me salgo allí, el otro coche se tambalea y se va en trompo, poniéndole la parte trasera al otro coche en un costado. Así que bueno, señores, se complica bastante, pero hemos escalado ya varias posiciones. Ahora estamos en la 8ª posición de la parrilla, ya se va a pasear un rato en el campo, allá en la arena, el otro corredor, así que eso nos pone ahora en la 7ª plaza y seguimos escalando. Recuerda que son solo 5 vueltas en Hockenheim, así que tenemos un margen de error muy pequeño. Tenemos que aprovechar la trazada todo lo mejor que podamos, aprovechar el rebufo para escalar posiciones y centrar allí nuestra estrategia. Mira nada más como ya muy pronto estoy a punto de ponerme entre los 5 primeros, cuando tenemos a otros 2 corredores que se salen, pierden el control. La lluvia eventualmente complica mucho la situación. Ahí se me sale otro compañero, lo cual nos da el impulso para ponernos en la punta. Ahora estamos en la 3ª plaza de la parrilla. Vamos a ver si podemos alcanzar a estos 2 corredores que faltan cuando apenas estamos terminando la primera vuelta de las 5 pautadas en Hockenheim. Ya puedes apreciar allí el rendimiento tan favorable que tiene esta modificación, que por cierto ya la consigues en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y allí vas a poder conseguir esta modificación especial en clase A. ¿De acuerdo? Para que también lo tengas allí presente próximamente cuando vuelvan a incorporar la clase A en el multijugador destacado. Este puede ser una muy buena opción. Y ahí está el compañero que va de líder, Drunk Hub 569415. Tiene una penalización de 600 milésimas, probablemente porque se salió de la pista. Y ahora sí, nos estamos acercando cada vez más en cada curva. Parece que tenemos mucha mejor tracción que nuestros compañeros allí adelante. Así que miran nada más. Lo más importante es que no me tengo que preocupar por las gomas. Espero que acá los compañeros hayan puesto sus gomas de lluvia y sin embargo se les va a complicar la situación, porque el problema de instalarle gomas de carreras a este modelo es precisamente que te queda muy poco espacio luego para sacarle mayor potencia, y eso también repercute muchísimo porque casi todas las pistas disponibles en esta clase eran todas rápidas. Así que mira nada más como ya estoy allí poquito a poco descontando cada vez más milésimas. Ya estoy cerca de la punta por fin, cuando apenas estamos terminando la segunda vuelta de las 5 y allá se va largo el compañero Drunk Hub, que perdió el liderazgo, y el compañero Brad Hoff Odin 88 es el nuevo líder por ahora, si es que aguanta para llegar al final. Estamos ya ahora sí recorriendo la 3ª vuelta de las 5 y la situación se le complica mucho aquí a Drunk Hub 569415, que se le tambalea muchísimo el coche, está perdiendo muchísima adherencia. Aprovechamos ese deslizamiento para ponernos a un costado y ponernos ahí rueda con rueda
Entramos en el corte a la derecha y efectivamente el otro compañero no tuvo más nada que hacer, se le fue muy largo y tuvo que corregir bastante, así que ya lo que nos queda es espacio de sobra para alcanzar al líder y ver si podemos ganar la carrera. La verdad sería espectacular, sería sorpresivo además, porque considerando que iniciamos desde muy atrás, es una carrera bastante exigente, pero nosotros hemos aguantado muy bien, afortunadamente. Sí, señor. Ahora sí, estamos cada vez más cerca del compañero Wrath of Odin 88, que también está allí tambaleante. Está teniendo muchísimas dificultades para controlar el coche y meterlo ahí en la parte interna de la curva. Se le desliza con mucha facilidad. Allí también perdí un poco de adherencia, un poco de comunicación con el asfalto, pero nada alarmante, ¿de acuerdo? Así que ya el coche se siente más ligero por producto del consumo de combustible. Eso también va a ser muy favorecedor cuando apenas tenemos acá al líder apenas a 0,600 milésimas. Lo que nos queda es un poco más de impulso, meternos ahí en el rebufo y conseguir algo de aceleración adicional para poder rebasarlo cuando ya vamos a entrar en la penúltima vuelta de la carrera. Señores, esto pinta muy bien. Estamos acercándonos cada vez más rápido al compañero Wrath of Odin 88, que está perdiendo muchísimo rendimiento y trata de soportar, trata de aprovechar la recta de las emociones para ver si se despega un poquito, pero no le alcanza. Yo sigo metido ahí en la estela, pero estoy esperando el momento adecuado para poder hacer el rebase de manera efectiva, sin complicaciones, sin penalizaciones. Ahora le cambio un poco la estrategia y le asomo la trompa por la parte de afuera. Él se defiende bien allí, así que tengo que recular, hacerle una pequeña transferencia. Me meto aquí en el corte por dentro y con un pequeño empujoncito me abro camino y consigo el liderazgo de la carrera en la penúltima vuelta. Ahora vamos a ver si puedo soportar, porque ahora tiene él la oportunidad de ponerse detrás y aprovechar el rebufo para ver si consigue adelantarme próximamente cuando entramos en el corte a la derecha. Y el Giulia Quadrifoglio es un coche que la verdad aguanta bastante bien. Me encanta la maniobrabilidad que desprende. Y mira nada más, a pesar de que se me tambalea un poco la cola, no es nada que pueda alterar ni trazada que pueda complicar el ritmo de carrera que llevamos hasta ahora, que ha sido muy favorable. Y muy pronto le sacamos un segundo 300 milésimas al segundo puesto. Wrath of Odin 88 ya no tuvo más nada que hacer, así que se le acabaron los chances. Si yo no cometo más errores, las condiciones de carrera serán así hasta el final, consiguiendo la victoria. Y efectivamente, señores, ya estamos en la última vuelta de la carrera, consiguiendo el dominio total del circuito, sacándole una ventaja de 5 segundos 700 milésimas al segundo lugar. Y con eso consolidamos la victoria sin nada de resistencia. Afortunadamente no hubo peleas, no hubo nada que lamentar. Y con eso, señores, miramos hacia atrás en el retrovisor y no hay nadie. Apenas allá se vieron las luces de la segunda plaza, y con eso llegamos al cierre de la carrera, escalando 18 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 42.027. ¡Qué barbaridad! Y hubo varios abandonos. Pero la acción no ha terminado acá. Seguimos adelante. Ahora estamos en el circuito de Indianapolis Speedway. Este es el circuito más rápido disponible en esta clase y también es uno de los más demandantes. Iniciamos desde la parte de atrás de la parrilla, como acostumbramos. Inmediatamente pisamos a fondo el acelerador tratando de poner en temperatura las gomas, y mira nada más cómo voy escalando posiciones de manera abismal rápidamente. También son 5 vueltas pautadas acá en Indianápolis, y la intención es mantener una trazada efectiva, tratar de evitar allí los deslizamientos, los derrapes, la pérdida de tracción, para poder sacar el máximo desempeño, la máxima velocidad que nos pueda entregar ese fabuloso motor biturbo que tenemos acá guardado. Así que ahí están varios coches que se salen, hay contacto, y ya muy pronto nos ponemos en la cabeza, nos ponemos ahí en la tercera plaza detrás de Pascal X30 y de One Chance Lu, que es el líder provisional, que también está a punto de perder allí el liderazgo con el amigo Pascal, que está haciendo todo lo posible por meterse allí de manera sorpresiva en la parte interna de la curva, pero no le alcanzó de momento. Tenemos que cuidar muchísimo también el sobrecalentamiento de las gomas en estas curvas que son tan exigentes, porque son curvas rápidas que vas a entrar, a atacar esas curvas por encima de 125 kilómetros por hora, que es la velocidad mínima constante que necesitas para poder tener allí chances. Y allá el compañero se sale de la carrera. Juan Chance Lu ya no tuvo más chance.
de poder mantenerse como líder. Así que ahora tenemos acá a Pascal X30 haciendo todo lo posible también por mantener allí el coche bien posicionado, pero se le tambalea muchísimo en la salida de esa curva, está teniendo muchos problemas, cosa que aprovechamos nosotros para sorprenderlo allí, ponerle la trompa en la estela y aprovechar un poco de la succión para conseguir unos puntos de velocidad extrema. Él trata de defenderse, trata de no deslizar el coche porque sabe que eso sería para él muy difícil. Eso podría quitarle también la oportunidad de recuperar allí lo que había ganado. Y aún así nosotros podemos soportar bastante bien y el compañero ahora se mantiene allí pendiente a ver si puede aprovechar también la succión en lo que viene en este sector, que también es muy rápido. Este vendría siendo el segundo sector más rápido luego de la recta de las emociones. Y ahí está el compañero tratando de aprovechar allí la succión para meterse en el corte a la izquierda. Vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver si logra frenar lo suficiente para no impactar el coche. Y gracias a Dios tiene muy buen dominio el compañero y mantiene allí la trazada. Él también, al igual que nosotros, está buscando la forma de no meterse en problemas, no quiere penalizaciones que puedan complicar aún más las condiciones de la carrera, que ya de por sí son bastante difíciles, mientras que nosotros por ahora seguimos soportando bastante bien cuando ya estamos cercanos. Uy, sorprende por la parte interna el compañero Pascal y hace una excelente maniobra. Qué buen rebase ha hecho el compañero Pascal, muy limpio, muy pulcro. Así es como se corre, muy bueno. De verdad hay que aplaudir a este compañero, la verdad que sí, así es como se logra hacer los rebases y sorprender. Sin duda, si el compañero se gana la carrera, no me va a afectar en lo más mínimo. De hecho, me voy a sentir orgulloso por él, porque la verdad es que se lo merece. Pero nosotros no nos vamos a rendir así nada más, a pesar de su pulcritud a la hora de tomar el volante. Nosotros vamos a seguir peleando. Le devolvemos el favor allí en el corte, nos metemos por dentro a la derecha y conseguimos nuevamente arrebatarle el liderazgo. Mientras que el compañero Wan Chen-Lu también ha recuperado algo del ritmo y también se está acercando allí peligrosamente al compañero Pascal. A ver si también sorprende, si les puede también arrebatar ahí la segunda posición. Ya lo que queda de carrera son 2 vueltas y fracción y estamos terminando la tercera. Así que las condiciones, como puedes apreciar, son bastante cerradas. Aquí cualquier cosa puede pasar. El que comete un error se puede despedir de su posición en la parrilla y tendrá muchísimos problemas para recuperarse. Así que ahí estamos metiéndonos en la transferencia de este zigzagueo que es tan complicado. Y escucha ahí cómo suena el turbo, cómo chifla el turbo, señores. Qué bonito sonido del motor. La verdad es que se mantiene la potencia en todo momento arriba. Son casi 7.500 revoluciones por minuto que hay que hacer los cambios para que el coche no desfallezca en potencia. Hay que estar constantemente vigilando allí el tacómetro para no cometer errores que puedan afectar el rendimiento de tu cuadrifoglio. Eso es una de las cosas particulares en este tipo de coches, que son coches de verdad que soportan muchísimas RPM, y eso lo podemos aprovechar también para entrar y salir de las curvas con muy buena tracción y buena potencia. Ahí se me fue un poquito largo, así que tuve que corregir bastante para no salirme del asfalto. Cuando estamos en la penúltima vuelta de la carrera, por ahora seguimos consolidando la victoria y el dominio del circuito y apenas le estamos sacando 0.600 milésimas al compañero Pascal, que de momento no ha tenido otro chance de acercarse lo suficiente como para seguir peleando por el podio. Así que vamos a ver qué pasa con el cierre de la carrera. Y efectivamente, señores, ya estamos cerrando la última vuelta del circuito y el compañero se mantiene bastante cerca. El compañero Pascal ha hecho todo lo posible por meterse ahí en la estela, pero no le ha alcanzado. Así que nosotros hemos conseguido el dominio hasta el final. Y a pesar de que ha sido una carrera muy cerrada, nuestro compañero Pascal se tiene que conformar con la segunda posición, pero aplaudo la verdad, el temple, la paciencia y el dominio del compañero. Con eso escalamos 12 posiciones desde la largada y aprovecho para enviarle un mensaje al compañero felicitándolo por su desempeño, por su dominio en carrera. Así que la verdad es que estoy muy contento cuando me ocurre este tipo de situaciones, este tipo de experiencias, cuando consigo gente que se lo toma en serio, que se lo disfruta tanto como nosotros. Así que bueno, señores, ahora nos vamos a Laguna Seca para cerrar este recuento.
Y bueno, señores, estamos en Laguna Seca, en este circuito que es tan difícil, que es tan estrecho para hacer los rebases. Iniciamos desde atrás nuevamente para ver cuál es el desempeño de nuestro tuneo en el cuadrifoglio. Giulia de verdad que tiene muchísimo desempeño y vamos a aprovechar todo lo que podamos para escalar posiciones rápidamente y tratar de no dar chances de que pueda haber algún tipo de recuperación abrupta allí. Y también hay que tratar de mantenernos alejados de los empujones y del contacto excesivo, cosa que no será fácil porque, como ya acabo de decir, este es un circuito muy difícil porque es muy estrecho y estamos rodeados de arena que también frena muchísimo el coche cuando sacas una goma afuera. Allí el compañero se puso por delante y no me quedó de otra que tratar de defenderme allí para abrirme camino y lo puse a trompear, pero me salvé de una penalización, mientras que tenemos acá al compañero que haciendo derrates salió del asfalto también y eso le complica muchísimo el avance. Uy, ahí leí con un pequeño roce, logré entrar por dentro de la curva y evité allí un incidente mayor. Mientras que seguimos subiendo, señores, mira la potencia, mira cómo ya nos vamos a meter en el corte aquí con muchísimas dificultades. Allí se levanta la goma trasera izquierda, se puso en el aire, pero afortunadamente logramos corregir, mantener el coche dentro de la trazada. Y aquí hay un compañero que se quedó pasmado allí en el medio, afortunadamente se puso transparente y no afectó el desarrollo de la carrera. Y ya estamos muy cerca de la séptima posición con una escalada muy buena, muy efectiva hasta ahora. Lo más importante, tratar de hacer todo lo posible por meternos en el podio, pero aquí en este tipo de circuito yo no me pongo muy ambicioso, yo pretendo solamente entrar en el podio, en la tercera plaza, por lo menos, porque va a ser muy difícil alcanzar al líder, que ya tiene una ventaja significativa de más de 7 minutos 600 milésimas por delante. Entramos al corte a la izquierda y tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que viene detrás, porque son como trenes sin freno. Nos hemos salvado afortunadamente, así que ahora seguimos avanzando, nos ponemos allí detrás de la sexta plaza. Y bueno, señores, ya nos estamos acercando a este lote que está bastante difícil, están peleándose allí para ver quién domina quién mantiene la posición. Ahí tenemos al cuarto puesto peleándose, empujándose con el otro y lo saca afuera. Ay, señores, ahí viene el Loner HC, que tiene también la intención de sorprender por la parte interna, pero no lo consigue, así que el otro compañero también trata de seguirlo empujando. Yo tengo que defender también allí mi posición, porque me tratan de sacar, mientras que el líder está perdiendo muchísimo rendimiento, ya está por debajo de 5 segundos 300 milésimas. No sé qué tipo de percance habrá tenido el compañero, pero lo cierto es que eso nos favorece bastante porque incrementa los chances de poder ganar la carrera. Tal vez estoy siendo demasiado ambicioso, pero voy a hacer todo lo posible por llegar a la punta, mientras que acá el compañero Lunar HC trata de hacer todo lo posible por mantener el ritmo. Y aquí está el compañero que andaba con los empujones a diestra y siniestra y se queda atrás, allí no tiene aceleración suficiente para defender la cuarta posición, así que ya ahora somos nosotros los que nos ponemos en la tercera plaza y estamos acercándonos de nuevo a este corte a la izquierda. Ya estamos recorriendo la tercera vuelta de las 5 pautadas en Laguna Seca. Y bueno, mis correlones, ya estoy en la cuarta vuelta de la carrera y me he logrado acercar a la punta. Y está el compañero David 89 Type R y NDX Box 44, que por ahora sigue siendo el líder de la carrera, pero está muy cerca, así que me da buen feeling. A lo mejor tengo con qué pelear si no eso sí es que lo que les iba a decir precisamente, que si cometían algún error en ese corte, en esa curva descendente que es definitoria en este circuito, y efectivamente eso fue lo que ocurrió, lo que me abrió la ventana para ponerme nuevamente como líder de la carrera cuando ya estamos muy cerca de cerrar. Vamos a entrar en la última vuelta del circuito, señores. Si esto sigue así, podemos ganar también en Laguna Seca. Ok, señores, ya estamos cerrando la última vuelta y tenemos al compañero David 89 Type R que está tratando de recortarnos allí milésimas para acercarse lo suficiente y aprovechar el rebufo, pero aún no le alcanza. Salimos bien posicionados, aunque deslizándonos bastante allí la cola.
Tenemos que ser certeros y evitar allí cualquier deslizamiento adicional. Uy, el compañero me pone la trompa allí porque se está acercando lo suficiente como para ponerse peligroso. El compañero David está tratando de sorprender por la parte interna, pero nosotros hacemos una pequeña transferencia y recuperamos la tracción, arrebatándole las posibilidades para el cierre. Pero estuvo bastante buena la maniobra, casi lo consigue. Y señores, con eso terminamos. 17 posiciones escaladas desde la largada. 1 minuto 33, 881 milésimas, el mejor tiempo de vuelta del circuito. Y también le envío un mensaje al compañero David por su buen rendimiento y por su pulcritud a la hora de conducir. Lo felicito por la maniobra. Y con esto, señores, cerramos para que puedas tener evidencia del rendimiento espectacular del Giulia 2017.